We call it soccer. Get used to it. Se llama soccer. Con Jaime Ojeda y Agustín Galán. Muy buenas a todos, ¿cómo están? Episodio número 20 de la temporada, el de hoy. Tenemos por delante un programa con muchísimas cosas de las que hablar. Vamos a empezar, como siempre, con el repaso a la jornada de la MLS, el despertar de LA Galaxy, con un Carlos Vela en el otro lado de Los Ángeles que se maneja como quiere en la MLS, con un Wondolowski al que casi damos por retirado y que parece todo lo contrario ahora mismo, con el triunfo también de Kansas contra Seattle, y con muchas más cositas que iremos desgranando, y aprovecharemos también cuando hablemos de Seattle para charlar con Nico Moreno, periodista que cubre la actualidad de los Sounders y que se pasará por aquí para tratar muchos temas del entorno del equipo Esmeralda. Todo eso en el primer bloque del programa, en donde también repasaremos cómo les ha ido a los españoles de la MLS, y ya luego pasaremos a comentar el resto de cosas relacionadas con el fútbol norteamericano. Hay que atender al mercado de fichajes y a los rumores que empiezan a surgir de cara al verano. Hay que hablar también de la llegada de un entrenador español a la Liga MX y del Mundial Sub-20, entre otras cosas, en el que Estados Unidos ha ganado contra Nigeria después de caer en la primera jornada contra Ucrania. Lo analizaremos todo a su debido tiempo, pero vamos paso por paso porque toca arrancar con la MLS. Esto se llama soccer. Comenzamos. Y empezamos repasando lo que ha dado de sí la semana en la MLS. Ya tengo por aquí a Agustín Galán, ¿qué tal? ¿Qué tal? Saludos desde Eswatini. ¿Desde dónde? Desde Eswatini, la nueva denominación de Suazilandia que tampoco te gustó. Yo soy más de Suazilandia, como te dije por Twitter, sí. Decía Ibrahimovic en pretemporada, para ir empezando ya, que este año batiría todos los récords habidos y por haber de la liga, pero lo cierto es que muy difícilmente ocurrirá viendo el ritmo imparable que está manejando Carlos Vela en cuanto a cifras de todo tipo con Los Ángeles ahora mismo. Sí, y además por el problema que Ibrahimovic no está jugando todos los partidos. A principios de año tuvo una lesión, ahora está purgando esa sanción de 2 partidos. Mientras tanto, Vela, ya totalmente centrado en el equipo, renunciando a la selección mexicana, partido a partido sigue sumando y lleva ya 15 goles en 15 partidos. Parece cuestión de tiempo que ese récord de 31 goles de Josef Martínez caiga más pronto de lo que todos esperábamos. A mí me da la sensación de que muchas veces nos repetimos cuando hablamos de Vela, porque es que todas las semanas hay que hablar de él, porque todo lo hace bien, marca goles, da asistencias, es el referente de su equipo, y creo que por una parte empieza a ser un poco ya aburrida esta superioridad del jugador mexicano. Yo en lo que llamo de temporada no recuerdo partidos en los que Vela haya sido anulado por el rival de forma que haya que decir que estuvo desaparecido o que jugó mal, ¿no? No, quizá el partido contra Vancouver, que fue a mitad de semana, hoy hubo bastantes rotaciones, quizás ahí sí estuvo un poquito más apagado. Pero ahora hay alguna cosa divertida en la que yo me fijo en cada partido de Los Ángeles, es en qué minuto va a recibir Vela la primera patada de advertencia por parte de un central, y no suele pasar del minuto 4 minuto 5. El toque de atención que nunca viene mal. Decías antes 15 goles y además lleva 6 asistencias el muchacho hasta ahora. Habría que consultar datos, pero de las últimas temporadas de la MLS diría que solo Josef Martínez tuvo números mejores que él, aunque es verdad que Carlos Vela está siendo mucho más decisivo en su equipo que Martínez el año pasado en Atlanta, un poco combinando lo que fueron Almirón y el propio Martínez, ¿no? Sí, la cosa es que Vela ahora mismo está totalmente fuera de los baremos de la Major League Soccer, porque el que está en los números de Almirón ahora mismo es Diego Rossi, que parece que tiene una temporada discreta. De hecho, está fallando algunos goles cantados que deberían estar en la cuenta del uruguayo, pero tiene la misma proporción de participación en los goles que tenía Miguel Almirón en sus 2 años en Atlanta, que es más o menos participar en un gol o en una asistencia cada 138 minutos. Esto con 4 años menos que Almirón. Y si a eso le sumamos que hay un jugador que está totalmente fuera de la órbita de la Major League Soccer como es Vela, indica que Los Ángeles ahora mismo es muchísimo más favorito de lo que lo era Atlanta el año pasado, que creo que todo el mundo teníamos claro que era el equipo a batir.
Y qué bien le habría venido al Barcelona ficharle a él, a Vela y no a Boateng, ¿no? No, porque tampoco le hubieran dado uso. El tema del Barcelona es el desastre que es y no le hubieran dado uso igual que le han dado uso a Murillo, siendo un central bastante válido. Pero bueno, eso es otro tema que me enciende bastante. Y volviendo al tema de Los Ángeles, ha superado un nuevo récord, el mexicano. Ha superado ya a Giovanni Dos Santos como el segundo máximo goleador azteca en la Major y ya solo le queda por delante Eric Torres, el Cubo, que ahora mismo está en Tijuana, que marcó 36 goles cuando estuvo en Chivas y en Houston Dynamo, con lo cual va a ser cuestión de tiempo que Vela sea el mejor mexicano de la historia en Estados Unidos. Tampoco era muy difícil superar a Dos Santos después de los 2 últimos años que llevaba el mexicano en la liga, rozando tantas lesiones, desapareciendo tanto de los terrenos de juego. Al fin y al cabo era cuestión de tiempo que Vela lo superase. Sí, ¿no? Y también el Cubo Torres, un jugador que tuvo una atención mediática desmesurada cuando estuvo en Estados Unidos y que nunca me llegó a llamar la atención como un delantero de referencia para México. Queda claro que Vela en cuestión de tiempo va a ser el número 1 y sí va a poner un poquito más alto el listón de los mexicanos que curiosamente en todos los años de historia de la Major League Soccer no han tenido mucha influencia, quitando quizás al portero Jorge Campos en su etapa en los Galaxy. Y mientras que no hay nadie que pare a Carlos Vela y a Los Ángeles Fútbol Club, en LA Galaxy parece que están tratando de volver a la senda del triunfo en la que acostumbraban a estar antes de empezar el mes de mayo, compartiéndola con su vecino de Los Ángeles. Han vuelto a ganar este fin de semana después de 4 derrotas consecutivas y con un tremendo golazo de Jonathan Dos Santos de por medio. Y una señal de cómo se ha echado el equipo a la espalda Dos Santos. Ya parece que ha superado las molestias que traía en el bíceps femoral. Todavía estaba Ibrahimovic sancionado en este partido, con lo cual él fue el responsable de liderar al equipo y conseguir una victoria en el campo de Orlando. Bueno, y ahora que regresa Ibrahimovic después de cumplir con la sanción esa de 2 partidos, imagino que el damnificado en el 11 será Mil Cuello, ¿no? El otro retrasará unos metros a Antuna, o mejor dicho, lo reubicará como extremo en esa posición en la que jugó Cuello contra Orlando para que Ibra vuelva a ocupar su sitio como referencia en ataque, porque yo no veo que vaya a prescindir de Fabio Álvarez y mucho menos de Lletget. Sí, me llama. Yo estoy bastante interesado en ver dónde va a reubicar a Álvarez, si lo va a colocar en la línea de 3 centrocampistas o si la va a situar como extremo con Antuna en una banda y el propio Álvarez en la otra. Pero sí, parece que el movimiento es ese, que va a ser Cuello el damnificado porque al fin y al cabo es jovencísimo y va a seguir teniendo oportunidades a lo largo del año. Y pegando un salto de conferencia a conferencia, Los Ángeles Fútbol Club es líder indiscutido con una ventaja grandísima de puntos respecto al segundo, pero no es el caso de lo que sucede en el este, porque la clasificación está mucho más comprimida y los 2 mejores equipos de la división, que son DC y Filadelfia, parece que les cuesta mucho abrir una brecha y meter tierra de por medio con los demás. Esta jornada pincharon los dos. Pincharon los dos y DC, gracias al empate que sacó en New England, consiguió subirse en solitario al liderato de la conferencia este. Quizá no es la mejor forma porque indica que no es que lo haya hecho con grandes méritos, pero el caso es que ahí está el equipo de Ben Olsen, después de haber sufrido bastante en la primera mitad bastante plana contra los Revolution y luego ya en la segunda se vio a un Lucas Rodríguez un poquito más activo y consiguieron sacar ese punto a última hora con el penalti de Rooney. Y además esta semana en el este solo ganó New York Red Bulls. El resto de los 11 equipos perdieron o empataron en sus duelos y es una pena porque de haber ganado clubes como Montreal, Atlanta o New York City, esa clasificación del este estaría mucho más apretada de lo que ya está. Incluso sin tener la clasificación delante, diría que si alguno de los equipos que peor clasificado está hubiese ganado un partido, seguramente se hubiera metido de lleno en esa parte alta, en las posiciones de playoff. Es decir, está tan comprimida por arriba y por abajo que es un poco uno de los atractivos de la conferencia este año, pese al bajón de nivel con respecto a temporadas anteriores. Lo avanzábamos a principio de temporada, en la previa que hicimos, que se van a igualar bastante las cosas y el oeste va a tener mucho mayor protagonismo este año. Y se está cumpliendo por el momento hasta el punto de que cualquier equipo de la conferencia este, quizá dejando fuera a Cincinnati, tiene serias opciones y como esto siga así y sigan pinchando unos y otros de una forma bastante sostenida, la última jornada tiene pinta de ser algo totalmente infartante y histórico. Esas jornadas que son siempre que se programan a la misma hora, la verdad es que es un espectáculo como viene siendo habitual todos los años. Y uno de los equipos del este que precisamente ha bajado sus prestaciones de un año para otro es Atlanta, que ya está muy lejos de ser ese equipo pobre, sin ideas y tan blando en defensa que fue en el mes de marzo. Ahora ya está mucho mejor.
pero no llega a esos picos que tenía con el Tata Martino de superioridad y regularidad, y lo hemos vuelto a ver este fin de semana cuando perdieron en casa de Real Salt Lake, que curiosamente la semana pasada rajamos un poquito de ellos pese a que ganaron contra Toronto, y mira, otra victoria más contra un grande de la MLS. Sí, ojo, yo a Salt Lake le pongo siempre su cuota de mérito porque es el equipo que más consigue incomodar a todos los grandes de la liga. Es muy difícil ir al Río Tinto y sacar algo positivo y lo ha vuelto a demostrar. En el caso de Atlanta, empezaron a encontrarle muy bien a la espalda de la defensa, sobre todo de Parkhurst y de Shea, porque Lalentovich estaba muy atento tapando a Kreilach en un marcaje individual, pero en este caso creo que la victoria de Salt Lake es bastante merecida. El equipo de Brandenburg jugó un poquito por debajo de sus prestaciones habituales. Eso sí, lo hicieron además con un poquito de drama con ese gol en el minuto 94 por parte de Saucedo, que es una de las grandes revelaciones de este año. No, y además, mira, Salt Lake está metido en playoff ahora mismo. Desconozco cuál es su calendario para los próximos partidos, pero si resulta que es medianamente accesible y siguen sacando puntos, vamos a tener que cambiar, bueno, yo por lo menos, esa percepción que tenía del equipo de Mike Petke, porque es que puede llegar incluso a meterse muy arriba en la conferencia oeste. No, si es que la percepción desde fuera es de poco atractivo. Es un equipo que podríamos asimilar con un Torino en Italia o con una Real Sociedad en España. Pero es un equipo realmente incómodo y se pueden meter como ya se metieron el año pasado en los playoffs e incluso dar una sorpresa si el rival que se encuentre en la primera ronda está un poco dormido. El año pasado fue Los Ángeles el equipo que pagó la novatada y está todo el mundo sobre aviso, que Salt Lake es un equipo que no te va a agradar, no te va a enamorar, pero que te puede destrozar la temporada. Por cierto, me di cuenta esta semana de otra iniciativa social de la MLS que trasciende al fútbol. En redes sociales todo el contenido ha girado en torno a la concienciación o la integración de la homosexualidad, haciéndose gala de los colores de la bandera LGTBI. Incluso en los mismos partidos, los capitanes de cada equipo llevaban un brazalete especial para la ocasión, con esa bandera, y los propios dorsales de las camisetas también. Una vez más, hay que quitarse el sombrero, creo yo, con la Major y darle un toque de atención también al resto de ligas del mundo para que se sumen a este tipo de iniciativas, que no es la primera ni la última que hace la liga estadounidense. Hace, bueno, relativamente pocas semanas hablábamos que gracias a Adidas habían creado una serie de camisetas fabricadas con plástico para, bueno, también concienciar al mundo de que hay que cuidar el planeta. Sí, es la parte de responsabilidad social corporativa la tienen muy trabajada. Luego, más adelante, tendremos también el mes de concienciación sobre el cáncer infantil, en el que juegan con unos lazos amarillos. Y aquí en España hubo una iniciativa también de llevar los brazaletes con la bandera arcoiris, pero salió por parte de una revista, en este caso de la revista Panenka. No era algo que viniera desde la propia Liga Española. Y en Inglaterra sí que lo hacen, pero lo hacen con los cordones de las botas, que al fin y al cabo creo que es algo que no se ve demasiado en una retransmisión, a no ser que sea un plano muy corto, un plano detalle. En el caso de la MLS, con todos los equipos, con los banderines de los corners, también con los colores del arco iris, pues es una percepción mucho más notable. Se tienen que poner a trabajar ahí las ligas europeas. Y luego tenemos el caso de Wondolowski. Yo no sé si tú te acuerdas que hace varios programas dije que quería que superase el récord de Donovan y que fuese el máximo goleador histórico de la MLS, para que se retirase de una vez, porque no le veía nivel como para seguir en activo. Pero lo cierto es que igual hay que posponer su retirada un año más si sigue en este estado de forma que tantas jornadas le ha costado alcanzar, porque lleva 6 goles en los últimos 2 partidos. Parece que estaba esperando su oportunidad. Al principio de temporada, incluso Matías Almeida lo relegó al banquillo. Dani Husen era el delantero titular, se lesionó Husen y a partir de ahí lo aprovechó Wondolowski, que ahora mismo, cuando yo el otro día entré y vi que había marcado los 2 goles del equipo de nuevo, yo lo asemejo a un bote de ketchup. Estaba atascado, de repente alguien apretó y ahora es goles por todos lados y sin control ninguno. Vamos a ver hasta dónde consigue alargar esta racha el delantero estadounidense. Fue una buena jornada para Wondolowski, pero el jugador de la semana ha sido Johnny Russell de Kansas City, que con el hat-trick le dio los 3 puntos a su equipo después de ganar por 3-2 a Seattle Sounders, que ha perdido toda esa regularidad de principio de temporada. Sí, ha sido un partido bastante sorprendente porque, aunque sigue recuperando efectivos todavía Kansas City, pues ya poco a poco va teniendo forma y ya se va reconociendo mucho más el equipo del año pasado. Y en este caso nos encontramos con una versión sublime por parte de Johnny Russell. Y ojo que no se relaje Seattle, porque otro pinchazo
puede suponer que les adelante LA Galaxy y Houston Dynamo y que Minnesota se acerque mucho a ellos. Sí, Minnesota que se está haciendo bastante fuerte en casa e incluso están consiguiendo defender muy bien la portería de Vito Manone con una defensa bastante parecida a la del año pasado, porque al final están jugando Boxall y Kallman, con lo cual creo que va a ser un equipo a tener muy en cuenta cuando juegue de local, porque hasta ahora está durando bastante la luna de miel con la afición y eso lo está sabiendo aprovechar muy bien el equipo de Adrian Heath en su favor. Tampoco vamos a profundizar mucho en terreno esmeralda tú y yo, porque ayer charlaste con Nico Moreno sobre los Sounders y tenemos esa entrevista, ¿no? Donde tocas muchos puntos clave de la actualidad del equipo de Schmetzer. Así es, ahí nos estuvo contando Nico cómo está siendo la temporada de los Sounders, que es bastante distinta a años anteriores, porque normalmente es un equipo, el del estado de Washington, que empieza bastante mal y poco a poco va remontando. Y este año sí está metiéndose desde los primeros meses en el tren de cabeza. Pues vamos a escucharla. Y para hablar del partido entre Sporting Kansas City y Seattle, esa sorprendente victoria por 3-2 con el triplete de Russell, tenemos hoy aquí al invitado de esta semana, nadie mejor para hablar de los Sounders que Nico Moreno, columnista de Fútbol MLS y el Pulso Sports Network. Buenas tardes, Nico, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un placer estar con ustedes para su audiencia, a ti por la invitación. Simplemente fantástico poder hablar de Seattle Sounders y la MLS en general. Bueno, hemos pillado justo una semana en la que ha caído derrotado el equipo de Schmetzer, 3-2 contra Kansas City, que venía con muchos problemas, muchos partidos sin ganar, una plaga de lesiones. ¿Te sorprendió esta victoria del equipo de Vermes? Mira, honestamente creo que soy de los pocos que tenía pensado que un partido como este era riesgoso, simplemente porque un equipo como Kansas City que tenía poco que perder, que venía desesperado, y un Seattle Sounders que tenía que hacer el viaje hasta Kansas City, que venía de jugar un partido con un grupo alternativo, yo creía que era un partido que se podría perder. Sorprendente sí fue la forma en la que se hizo, en la forma en que Kansas City dominó y expuso de cierta forma la defensiva de Seattle Sounders, específicamente por el costado derecho, donde estaba el lateral izquierdo Brad Smith, que constantemente se vio colgado, incorporado al ataque y dejó al equipo mal parado constantemente. Russell, como tú lo acabas de decir, fue toda una pesadilla para todo el equipo, y típicamente Cristian Roldán es un jugador que tiene mucho más alcance y trata de tapar esos huecos que deja Brad Smith, pero había poca comunicación. Yo creo que este pudo haber sido el peor primer tiempo que ha tenido el equipo de Seattle Sounders a lo largo de la temporada, así que esta parte sí me sorprendió, fue la forma en la que se perdió, no tanto el resultado general. Bueno, de todos modos, una derrota en el Children's Mercy Park, muchos equipos no se rasgan las vestiduras porque eso sucede. Al fin y al cabo es uno de los rivales que mejor juegan en su propio estadio, y en ese sentido se puede decir que más o menos se puede esperar que un equipo pierda ahí. No, sí, claro, por supuesto. Siempre es un difícil estadio a donde jugar. Ahí Seattle generalmente ha tenido problemas históricamente, y claro, ya dando en cuenta la forma en la que el equipo tiene que viajar y estar en un lugar como ese, con una hinchada buena por parte del equipo después de Kansas City, sí es un partido que yo pensé que era riesgoso, peligroso, y termina ahí el equipo perdiendo una racha de 6 partidos consecutivos que venían invictos. Y bueno, ya pasando a hablar de temas más generales, el motivo de que te hayamos llamado esta semana es porque se ha producido una noticia de bastante alcance, incluso de la historia reciente de la Major League Soccer, porque Chad Marshall ha anunciado su retirada con efecto inmediato, uno de los centrales que ha disputado más partidos en la historia de la competición. Claro, Chad Marshall, esta semana ha sido, creo que, toda una montaña rusa de emociones, empezando con, obviamente, despedirse de un jugador tan icónico, legendario. Se podría decir que el mejor defensa en la historia de la MLS, el único jugador de ganar el título al mejor defensa del año en 3 ocasiones, que es segundo en todos los récords de partidos jugados, minutos jugados, sin duda alguna, alguien que
inició una de las bases principales de la MLS en cuanto al jugador americano se refiere, y alguien que aquí en Seattle era muy querido. Sigismund lo termina trayendo de Columbus Crew. A lo largo de la semana tuvimos declaraciones del presidente de fútbol, del dueño, de sus jugadores, de compañeros, y creo que más allá de la estadística, más allá de lo que significaba para el equipo, esa clase de impacto que tuvo a lo largo de la comunidad, de la organización, habla de un gran elemento de Seattle Sounders, y alguien que a lo mejor no tenía esa exposición de superestrella porque no tenía a lo mejor la personalidad mucho más allá de alcance, de estar en los medios, pero cuando se trataba de trabajar duro, de producir, de batallar, Chad Marshall sin duda alguna es de los mejores. ¿Te resultó una sorpresa que lo anunciara así de la noche a la mañana, o en Seattle ya estabais más o menos barruntando esta idea? No, ya yo creo que éramos pocos, pero sin duda alguna yo era de los que ya tenía casi seguro que se iba a anunciar el retiro de Chad Marshall. Él venía de no participar con el equipo de forma completa en casi un mes. Él practicaba probablemente 1 o 2 veces a la semana, se le dificultaba terminar los entrenamientos, las sesiones eran distintas para él, se decía que estaba en un protocolo distinto, individual, pero al cubrir este equipo por más de 5 años, uno empieza a poder leer entre líneas, ¿no? Y eso es lo que pasaba, era que querían ocultar, querían tratar de manejar la situación de un jugador que ojalá esperaban que se recuperara. Sin embargo, esa inflamación crónica de la rodilla derecha era demasiado para el jugador, y eso iba desde que termina lesionándose en la postemporada, la temporada pasada. Creo que la recuperación no fue suficiente. En mi opinión, se le aceleró la manera en la que empezó a jugar con el equipo. Yo en realidad nunca entendí por qué el afán de hacerlo cuando tenías a un jugador como Román Torres disponible en la banca, y pudiste haberle dado a Chad Marshall un poco más de tiempo para recuperarse de una manera más completa. No, desde luego. Y también hay una cosa en Seattle que me llama mucho la atención, y es como en los últimos años se están despidiendo auténticos mitos. Primero se marchó Siggy Smith, en aquel momento por la mala marcha del equipo a mitad de temporada. El año pasado se retiró Clint Dempsey, y ahora mismo Chad Marshall. El hecho de que haya sido todo tan continuado mitiga un poco la sensación de que se ha pasado una página histórica en Seattle. 100%. La renovación es clara. En ese mismo grupo yo hablaría del corazón de los Sounders, Osvaldo Alonso, que termina partiendo a Minnesota United, un jugador que es histórico para el club. Y sí, es parte de esa renovación. Yo diría que ya cambia la página. Ahora hay otros jugadores de alto calibre como Cristian Roldán, que se termina formando aquí muy joven con Siggy Smith. Jugadores que terminan trayendo como Nicolás Lodeiro, que se han convertido en un pilar para la plantilla, como Raúl Ruiz Díaz, que es el gran goleador del equipo. Entonces sí, creo que se ha cambiado la página. Esos legendarios jugadores que fueron tan claves para cementar el éxito total de la franquicia ya termina saliendo y empieza a moverse a una nueva era con jugadores más jóvenes e internacionales, como de los que estamos hablando. ¿Y el liderazgo espiritual dentro del vestuario lo llevan Cristian Roldán y Fry, o lo lleva Brian Schmetzer desde el banquillo? No, yo siempre he dicho que este equipo, la parte anímica la manejan los jugadores. Cristian Roldán, Román Torres, Stefan Fry, esos son los jugadores que yo diría son los principales protagonistas de mantener el equipo junto. Nicolás Lodeiro, discúlpame, el capitán del equipo, desde que se le dio el gafete este año, él ha sido extremadamente importante en esa fase del juego, ¿no? En asegurarse que los jugadores todos estén disponibles, que estén listos. Él juega todos los partidos, recorre todo el campo. Nicolás Lodeiro definitivamente no solamente lidera por palabra, pero por ejemplo. El trabajo que él hace es incomparable, y eso ayuda al ejemplo a que todos los jugadores sigan esa clase de esfuerzo. Y ahora, para tapar la ausencia de Marshall, hay centrales, evidentemente, de la plantilla disponibles, pero también ha llegado Arreaga desde el fútbol ecuatoriano. Me llama mucho la atención la procedencia de cada central, porque son todos de culturas muy distintas. No es lo mismo Kim que Svensson, Román Torres, ahora Arreaga, y aún así funciona. ¿Es algo que a ti te llama también la atención, o forma parte de un plan que tenían ya muy, muy pensado a la hora de ficharlos?
Sí, creo que todos los jugadores tienen atributos similares en cuanto a la forma que manejan el fútbol, en que son todos muy manejables por parte del cuerpo técnico, y no se les ha dificultado tanto en cuanto al idioma, como yo pensé en algún momento. Kim Ki-hee ha hecho un muy buen trabajo desde que llega al equipo, o sea, ha incorporado bien cuando jugó con Chad Marshall, cuando jugó con Roman Torres, pero creo que Chris Henderson, que es el director deportivo del equipo, ha hecho un trabajo fantástico en crear este grupo de jugadores. Por eso, en este momento, el equipo tiene el mejor inicio en la historia de la franquicia, porque ya se tenían esos jugadores importantes como Raúl Ruiz Díaz, como Nicolás Lodeiro, Víctor Rodríguez, que cuando lo trajeron del Sport de Gijón, a pesar de que ha tenido algunas lesiones, fue muy importante para el inicio de la temporada, jugando por el costado izquierdo. Brad Smith, cuando lo traen como préstamo, todo eso lo ha fomentado, lo ha organizado de una manera perfecta. Chris Henderson, al igual que Garth Lagerwey, el presidente de fútbol, manejando la parte salarial. Así que creo que todo estaba muy elementado, todo estaba bien hecho. Hablando un poco más de Arreaga, ese es un jugador que yo tenía como posibilidad para la próxima ventana, no para esta. Ellos terminan acelerando el proceso, creo porque estaban casi seguros de que el jugador iba a estar jugando Copa América. Eso hacía dos cosas. Uno, que el dinero por el cual lo iban a soltar iba a incrementar muchísimo, también la posibilidad de cualquier clase de lesión. Y tres, era obviamente que habían algunas interrogantes en cuanto a los centrales. Estaba la salud de Chad Marshall por un lado, a pesar de que el club dice que no, creo que ellos veían un poco de deterioración del jugador, y Roman Torres, que él no estaba contento de estar en la banca, entonces habían interrogantes del si se queda o no se queda, entonces por eso terminan trayendo a Arreaga, un jugador que es joven, pero que es un líder, era un capitán en el Barcelona de Guayaquil, y por eso termina llegando aquí al equipo. Y ya ha debutado incluso con la camiseta esmeralda. ¿Cuáles son las primeras impresiones que te ha dado como central? Me pareció genial. Creo que teniendo en cuenta las circunstancias, que entra sin duda alguna de una forma prematura, inesperada, a lo que tenía planificado Brian Schmetzer, lo hace muy bien. No fue perfecto, tiene que acostumbrarse un poco más a la fisicalidad de la MLS, pero creo que con el balón tuvo buena compostura, abriendo muy bien el campo desde atrás, con trazos largos, precisos. Ya para el segundo tiempo, cuando el partido empezaba ya a acabarse, creo que agarró mucha más confianza, encajó muy rápidamente, creo yo, para un jugador que tuvo dos entrenamientos con el equipo, uno en el día de su presentación y el otro en Kansas City. Entonces creo que eso habla muy bien del jugador, que me pareció fue atrevido, desafiante, no, nunca miró atrás, nunca se vio nervioso, simplemente hizo su juego, fue agresivo, y eso habla muy bien del jugador. Y también de la dirección deportiva, que parece que últimamente no falla ninguna. Has estado hablando antes de Víctor Rodríguez, el único jugador español ahora mismo en Seattle, y cuando se marchó de aquí del Sporting de Gijón tenía cierta fama de jugador lagunero, irregular. ¿Cuál es ahora mismo la aportación de Rodríguez al equipo, más allá de que estas últimas semanas ha estado de baja por lesión? Lo de Víctor Rodríguez es interesante porque desde que ha llegado aquí, aquellos que vamos a los entrenamientos todos los días sabemos que es uno de los jugadores más técnicos, más especiales con el balón. Es ambidiestro, sabe manejar los espacios cortos, se comunica muy bien con los jugadores, sabe cuándo dejar que el lateral haga el recorrido por detrás de él, cuándo aguantar el balón, o sea, todo lo que hace él es genial. El único problema que él ha tenido es mantenerse saludable. Tristemente y desafortunadamente, el jugador constantemente ha tenido lesiones, tuvo un golpe en la cabeza, también tuvo lesiones musculares, entonces eso creo que lo ha disminuido, pero el equipo en general piensa que es un jugador importante, y yo también lo pienso. Como lo dije hace unos minutos, él fue clave, importantísimo para el buen inicio que tuvo el equipo, porque es el único jugador que es encarador, que sabe tratar de probar de media distancia, que se comunica y se asocia de la mejor manera con Nicolás Lodeiro, y eso es importante, la forma en la que ellos se rotan constantemente, la fluidez de esa línea de tres es clave. Nicolás Lodeiro a veces sale por afuera y le da la oportunidad que Víctor Rodríguez entre como enganche y después vuelven a salir. Eso es importantísimo para un 4-2-3-1 que maneja el equipo, y creo que
el español Víctor Rodríguez será muy importante mientras se pueda mantener saludable. Y ahora que Nicolás Lodeiro no va a jugar en el partido ante Dallas por suspensión de amarillas, lo van a ver. Él va a estar en el partido y creo que va a tener una muy buena atracción con el equipo. No sé si tú vas a estar de acuerdo conmigo, pero creo que Lodeiro tiene una conexión y una química con Rodríguez que nunca llegó a tener con Clint Dempsey en sus últimos años. Absolutamente, absolutamente. Creo que tiene un estilo más claro del toque. O sea, yo entiendo que a veces hay jugadores que son extremadamente talentosos, pero que hacen su propio juego. Creo que Clint Dempsey era un poco individualista, él tenía un poco de un ego en general para jugar el juego. Víctor Rodríguez es distinto, él quiere jugar para el equipo, por el equipo, y Nicolás Lodeiro igualmente. Entonces eso encaja también de que eso empuja muchísimo al grupo, la forma en la que ellos hacen los recorridos, los pases, la visión, todo eso, creo que tú estás absolutamente de acuerdo. La conexión entre estos dos es mágica, es casi telepática, y creo que es mucho mejor de la que tuve con Clint Dempsey. Sí. Y ahora el presente más inmediato para Seattle Sounders. Vienen unos meses muy complicados para todos. Hay Copa Oro, Copa América, hay partidos incluso en Europa de selecciones. ¿Cuántas bajas se espera que tenga el equipo de Smetsera en los próximos meses? Van a haber muchísimas. En este momento no tengo los números, pero podría decirte que fácilmente 7 jugadores. Cristian Roldán, Gustav Benson, Román Torres, Javier Arreaga, Raúl Ruiz Díaz, creo que son 5. Jordi Delem también va a estar fuera. Nuhu fue llamado por la selección camerunense. Entonces son mínimo 7 jugadores que van a estar fuera del plantel. Y para un equipo que no tiene profundidad masiva, se le va a dificultar las cosas. Creo que van a tener que jugar con elementos mucho más jóvenes, como lo son Dani Leiva, jugador de 15 años que se destaca en el Tacoma Defiance, que viene de jugar en la campeonato CONCACAF Sub-17, que quedaron segundos en ese torneo. Alfonso Ocampo Chávez, que es un delantero que también es extremadamente joven. Will Bruin, creo que van a tener que manejar todas las figuritas para tratar de aguantar los partidos que tengan sin esos elementos. Sí, desde luego. Si te bajas para cualquier equipo de la Major League Soccer sería un desastre absoluto. Vamos a ver cómo lo resuelve Seattle. Y también quiero saber cómo se presenta allí el verano, porque lo primero, el equipo no está en una situación tan delicada como en años anteriores, en los que se descolgaba en la primera mitad, y todos los puestos de jugador franquicia están ahora mismo ocupados. Son Ruiz Díaz, Lodeiro y Arreaga. ¿Va a llegar algún refuerzo? Sí. Yo creo que según mis fuentes, el equipo estaba buscando a un 6 fijo, a un volante de contención que deje que Cristian Roldán tenga un poco más de libertad, como un volante mixto desde esa segunda línea. Podría ser un jugador que se maneje con dinero TAM, que se le dice aquí, es como un surplus que se le dio a ciertos equipos, algo que no se ve mucho y que es difícil de explicar al extranjero y a gente que no está necesariamente comunicada con la MLS, es la forma en la que se manejan las cosas. Yo casi no la entiendo, pero el presidente de fútbol, Gar Lagerwey, tiene una forma de manejar la chequera fantásticamente. Se podría decir que le puede bajar el sueldo al mismo Arriaga y tener otra abertura para jugador franquicia. Se puede añadir de un lado y quitarse del otro. Lo que sí sé es que va a haber un refuerzo, lo van a traer. ¿Qué tan caro? Si será jugador franquicia o no, eso todavía está por verse, porque yo no le quito nada a Gar Lagerwey. Él podría manejar las cosas de una forma mágica y termina teniendo un cupo extra de jugador franquicia, porque así maneja él la chequera. Y Brad Smith se vuelve al Bournemouth en teoría a finales de julio, pero hay interés por parte de Seattle en quedárselo porque ha funcionado bastante bien. Ha funcionado bastante bien. Ayer tuvo un partido malo, pero creo que todos sabemos que eso pasa en el fútbol. Y sí, el equipo lo quiere retener aquí. Obviamente la parte salarial es difícil, porque he escuchado, todavía no he podido confirmar, pero que la cifra podría estar entre los 4 a 5 millones por el jugador, y no sé si es algo que el equipo esté dispuesto a gastar ahí. Sin embargo, Nuhu también es un jugador que ha tenido muchas inconsistencias, no solamente en el campo, pero
en actitud, en la forma de no entender cuando tiene que ser sustituido, cuando no puede jugar, y eso es algo clave para el equipo. Esa parte de persona, esa parte de saber escuchar, de jugar para el equipo es clave, y por eso creo que si no es Brad Smith que lo puedan retener porque es demasiado caro, estarán buscando en algún momento otro jugador para suplir esa posición también. Uh-huh. Bueno, pues ya hemos visto que cuando se trata de la información de Seattle Sounders, no hay nadie mejor que Nico Moreno para estar al día, para ver cuáles son las últimas novedades del equipo Esmeralda. Así que dinos, Nico, antes de despedirte, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde estás escribiendo? ¿Cuáles son tus redes sociales? Claro que sí, me pueden encontrar a mí siempre en español, en Fútbol MLS, en Deporte Total USA, al igual que mi nueva plataforma, el Pulso Sports Network, y todas mis publicaciones en inglés las hago por Sounder at Heart. También me pueden buscar en redes sociales, en @elrolonw, y estoy en todos los entrenamientos, actividades al momento. Tomo mucho orgullo de ser la persona que maneja la ventana de transferencias de Seattle como si fuera mía. Entonces trato de confirmar, cancelar cualquier clase de rumor, y estoy en todas en cuando se trata a lo que viene y sale de aquí de Seattle. Así que muchísimas gracias, es un placer en realidad estar con ustedes. Me encanta que en Europa, que en España se esté hablando de la MLS, y los aplaudo por ese gesto de manejar este fútbol de la MLS. No, muchísimas gracias, te agradecemos a ti, Nico, el haber estado esta semana, que también nuestra audiencia te conozca, porque es una de las piezas importantes de la información en español de la Liga, y seguro que vamos a estar en contacto durante esta temporada más veces. Un abrazo, Nico. Y para enlazar la entrevista de Nico Moreno con el repaso de los jugadores españoles, desde aquí le agradezco a Nico que se haya prestado a charlar contigo, Agustín, y empezamos por Víctor Rodríguez, el jugador de Seattle Sounders, que desafortunadamente sigue convaleciente y esta semana no entró en la lista de 18 convocados de Schmetzer. Sí, ya lo decía antes Nico, está todavía recuperándose de la lesión, ya está entrenando con el equipo y se espera que vuelva ya para el siguiente partido de los Sounders, en el que no va a estar Lodeiro por acumulación de amonestaciones, con lo cual se espera que vuelva, y que vuelva con un papel bastante protagonista. Y también siguen la enfermería Fontás, y luego Oriol Rosell y Pozuelo se quedaron sin jugar, uno por decisión técnica y el otro por sanción a consecuencia de aquella doble amarilla de la semana pasada que supuso la expulsión. En el caso de Toronto se les acumulan las bajas por un motivo u otro, la línea defensiva está bajo mínimos, y eso también se va notando en los partidos y en esta racha tan terrible que está pasando Toronto, que espera que vuelva ya cuanto antes Pozuelo después de esa sanción. Sin embargo, sí que fue buena la semana de John Erice, la saldó con un empate a 2 contra New York Red Bulls y con victoria por 2-1 frente a Dallas. Parece que Vancouver va escalando ya mucho más en la tabla y que va poco a poco tosiendo los equipos que están metidos en playoff. Sí, a mí me sorprendió bastante que jugara el primer partido ya contra los Red Bulls, porque salía de un esguince que había sido bastante fuerte, o al menos esa sensación es la que nos dio cuando vimos las imágenes de cómo se retiraba del campo de entrenamiento. Y el caso es que en el mismo momento en el que empezó a estar de nuevo disponible, pues lo volvió a situar Marc Dos Santos en el centro del campo, en esta ocasión haciendo doble pivote con Felipe, y en un sistema ultra defensivo de un 5-4-1, en el que dejó a las claras que cuando Vancouver vaya a jugar fuera de casa, lo que le va a interesar es sacar un resultado positivo. Luego es verdad que puede transformarlo durante el partido en otro sistema con mucha facilidad, pero los partidos fuera de casa van a ser mucho más defensivos, mientras que en casa sí que muestra una cara mucho más activa y alegre. Lo que viene siendo la típica media inglesa, ¿no? Lo de puntuar fuera de casa y ganar cuando juegas como local. Sí, y de momento le está saliendo a la perfección. Después de esas primeras jornadas de adaptación al estilo del nuevo entrenador, ya parece que Vancouver empieza a sumar con una regularidad cada vez mayor. Y también ganó Ilie Sánchez en esa victoria por 3-2 que comentábamos antes de Kansas City. Dio la asistencia del 2-0 el español, y da igual con quién lo pongas como acompañante en medio campo, que él sigue rindiendo muy bien, porque ahora está jugando Feilhaber a su lado por la plaga de lesiones que tiene Kansas, aunque poco a poco ya parece que los jugadores se van recuperando, pero es que el equipo no se resiente.
No se resiente en absoluto. Es lo bueno que tiene Feilhaber, que llegó ya con todos los automatismos del estilo Vermes totalmente adquiridos, con lo cual eso ha hecho mucho más fácil su aterrizaje en Kansas City. En esta ocasión estuvo a la izquierda de Ili en algunos momentos y se notó que los buenos se entienden con mucha rapidez. Además, me parece que estuvieron, que compartieron vestuario en Kansas durante una temporada o 2 temporadas, ¿no? Pues yo creo que justo se marchó Feilhaber en el momento en el que Ilie llegó, pero tendría que mirarlo. Pero tengo la sensación de que salió uno y entró el otro. Puede ser, puede ser. Y luego en el capítulo de empates tenemos también el de Carles-Hill con los Revolution, que siguen sumando de poco en poco, y también el de Domenech Torrent con New York City. Sí, en el caso de Hill todavía no se sienta en el banquillo Bruce Arena, que hasta el 2 de junio dice que no se hace cargo del equipo de forma permanente, sigue estando Mike Lapper, y ahí está Hill siendo también uno de los jugadores destacados. Vamos a ver si con Bruce Arena, una vez que empiece a entrar en contacto con el ex seleccionador, pues consigue hacer buenas migas también y ser parte importante de los Revolution. Yo creo que no podría ser de otra forma. Tendría que ser lo más normal. Está siendo el mejor jugador de los Revolution hasta ahora. Supongo que el protagonismo que tendrá con el nuevo entrenador pues seguirá siendo el mismo ahora. Tenemos audio del entrenador español de New York City, aunque hablando en inglés, de ese punto que sacaron de su partido contra Chicago. Vamos a escucharle. I don't know, maybe we start to play soft, and the reason why maybe is, I don't know, we play in 78 degrees, the grass is not in the best conditions, and they play much better, not just for that, for this question, because they play much better than us positionally. When they start to play, that's the reason why we change with 4 in the back and 3 in the middle, because they fix our wingbacks. When 2 players, they play 3 players, 2 players wide, and it was impossible for Anton and Mata to go against the fullback. That is the reason why I changed 4-3-3, because Tony and Jimmy can go against the fullback, but they play much better. They deserve, especially in the first half, to win the game. I think the second half will play much better than them, is my opinion, and it's a fair result for both. But maybe I'm talking about that with you many times. It's not about the result. Maybe we played the worst first time in this year, even better, worse than Toronto. Entre otras cosas, dice que Chicago jugó mejor, pero es que en New York City, se dice pronto, pero el equipo de LeBron es junto a Los Ángeles Fútbol Club el único que tan solo ha perdido un partido este año, y es una capacidad tremenda la del equipo de Torrent para sumar casi por decreto al menos un punto en cada partido, por mucho que haya días en los que el propio entrenador diga que no han estado bien. Sí, incluso la afición también, después de estas 2 semanas de descanso, pues se ha mostrado un poquito alarmada por esta imagen que mostró en el partido contra Chicago. Y el caso es que hay que empezar a tener en cuenta que ahora, en estos meses de verano, llega otro de estos factores igualitarios que tiene la Major League Soccer, que es las terribles temperaturas que hay en ciertos estadios, muchísimo calor, y el estado de los terrenos de juego, que es algo que no criticamos mucho el campo del Yankee, pero pasa en muchísimos estadios de la Major League Soccer que no tienen un nivel de jardinería tan alto como se puede tener en Europa, por ejemplo. Con lo cual, vamos a ver ahora muchos equipos grandes sufrir cuando tengan que jugar fuera de casa por esto mismo, porque se pueden encontrar campos que están muy mal y va a ser una cuestión de supervivencia de aquí hasta el mes de septiembre, por lo menos. De hecho, lo vimos hace poco en el estadio de Montreal, ese césped todo levantado que prácticamente era tierra, y donde apenas se podía jugar al fútbol. Sí, por eso. Muchas veces le cargamos toda la culpa al Yankee porque muestra una imagen bastante pobre, pero hay otros estadios que también tienen muchísimo que trabajar y muchísimo por mejorar. Y entrando ya en el último bloque del programa, en donde tenemos muchos asuntos que tocar, empezamos por esta gira que el Real Betis está haciendo por Estados Unidos después de acabar la Liga Española. Yo no le veo mucho sentido a esta especie de postemporada artificial, sobre todo porque la han hecho sin su entrenador, que se va a marchar, y bueno, jugaron entre otras cosas un partido contra DC United en el Audi Field. Sí, bueno, el único sentido que tiene es financiero. Seguro que al responsable económico del Betis sí le ha llamado la atención esta postemporada, pero es verdad que futbolísticamente aporta muy poco. En el caso del Betis, absolutamente nada, porque han terminado una segunda vuelta bastante mala, sin su entrenador ya, sin Quique Setién,
y con todos los jugadores pensando en irse cuanto antes de vacaciones. Incluso una de las grandes atracciones, que era tener a Diego Lainez, pues no lo han podido cumplir porque está ahora mismo en el Mundial Sub-20 en Polonia con la selección mexicana. Con lo cual, un equipo bastante mermado, sin ninguna gana de competir, y aún así ha conseguido sacar 2 victorias contra DC y contra Chattanooga. Lo único que el caso de DC United sí le sirvió a Ben Olsen para dar bola a algunos jugadores para que sumen algunos minutos, los que no cuentan durante todo el año, y para jugar también y tener un poquito caliente a Paul Arriola, que está ahora mismo con una sanción de 2 partidos. Y ya me dirás tú qué pinta el Betis yendo también a jugar contra Chattanooga, que juega en la NPSL. Yo es algo que no entiendo, más allá de ese motivo financiero que comentabas. Incluso hubiera entendido más, fíjate, que se hubiesen ido a jugar a Toronto, donde está Pozuelo, que salió de la cantera del Betis, y hubiese sido, no sé, un poco más normal, ¿no? Pero bueno, y hablando de Toronto precisamente, ojo porque Michael Bradley, le ha salido una oferta de Monterrey para irse a jugar a la Liga MX. Yo no veo la forma en que eso vaya a llegar a buen puerto, la verdad. Yo tampoco, de hecho, no le di mayor categoría que un simple rumor por parte de la prensa, un rumor bastante gratuito, pero el otro día escuché la rueda de prensa de Bob Bradley, el entrenador de Los Ángeles, que es su padre, y él dice, bueno, pues a Michael Bradley le gustan mucho los grandes retos. Él llegó a Toronto para hacer al equipo grande, lo ganó prácticamente todo, y en ese sentido sí que me cuadra, porque sería como el último gran desafío de Bradley, ir a conquistar Estados Unidos. ¡México! Como ya lo han intentado otros internacionales de las barras y estrellas en el equipo vecino, y además a un equipo bastante poderoso como es Monterrey. ¿Lo veo difícil? Sí, pero no lo veo imposible del todo. A ver en qué queda eso, pero lo que sí tenemos ya es un movimiento de mercado entre la MLS y la Liga MX para el verano. Pachuca ha cerrado la incorporación de Romario Ibarra, que había perdido mucho protagonismo con Adrian Heath en Minnesota. Sí, no ha tenido la mejor adaptación posible Romario a Minnesota. Es un destino bastante complicado para cualquier jugador latino, y también tenía problemas a la hora de traer a Estados Unidos a su pareja y a su hijo, con lo cual el mismo Romario pidió esta solución intermedia, que es cederlo durante 1 año y medio a Pachuca, 1 año y medio o un año, ahora mismo no recuerdo, pero es un jugador que se lleva al equipo mexicano de bastante categoría. De hecho, está entre los convocados para jugar la Copa América con Ecuador. Tendrá que volver al final de esa sesión, salvo que Pachuca pague por quedárselo. Y los que no van a volver son Marshall y Damascus Beasley, 2 veteranos del soccer que se retiran este año, aunque Marshall lo hace con efecto inmediato, que lo comentaban antes con Nico en la entrevista. Sí, en el caso de Marshall, ya por problemas físicos, un veterano defensa central que lo ha jugado prácticamente todo en los últimos años, y al final el ritmo endiablado de la MLS le ha acabado pasando factura. El caso de Beasley, pues ha tenido una lesión de consideración en el principio de esta temporada de la Champions League, y ahora ha conseguido volver, y en el momento en el que ha vuelto a jugar es cuando ha anunciado que esta va a ser su última temporada. Un jugador que tiene una importancia capital en Estados Unidos. No en vano ha jugado 4 mundiales con la selección, que es un hito al alcance de muy poquitos. No solo en Estados Unidos, que no lo ha conseguido nadie, sino a nivel mundial. No es poca cosa, ¿no? Y también confirmó que colgaba las botas Salciso, aunque es verdad que ya estaba sin equipo después de un año muy en la sombra en Atlanta. Sí, a mí Salciso siempre me pareció un lateral bastante cumplidor, un jugador que te aporta buenos minutos de refresco para un lateral titular, y estando en los Red Bulls creo que su rendimiento fue bastante óptimo. Luego es verdad que en Atlanta apenas tuvo protagonismo y al final ha decidido colgar las botas en el momento en el que ha visto que ya no había sitio para él en la liga, pero creo que ha sido uno de esos profesionales que siempre cumplen debajo del radar. Y luego tenemos una notición en ámbito CONCACAF, porque a la Liga MX llega un entrenador español. Ha sido presentado Mitchell como nuevo técnico de Pumas. Sí, vamos a tener un nuevo entrenador español en el equipo al sur de Estados Unidos, después de que Paco Gémez lo intentara con el Cruz Azul. Ir a entrenar a México es algo completamente no recomendado para entrenadores débiles de mente, porque la presión es brutal por parte de la prensa y por parte de la afición en muchísimos casos, y la de Pumas es una afición de las más duras que tiene el país azteca. Vamos a escuchar sus primeras impresiones acerca del equipo mexicano y de la liga. Bueno, yo lo que he hecho como entrenador es conocer al equipo, lo llevo viendo, no solo he visto el torneo de clausura, también el de apertura, porque ya había una previa de posibilidades
y de posibilidades de venir al fútbol mexicano, a Pumas, y tengo un conocimiento exhaustivo de la competición y también de mis jugadores. Una de las cosas que tiene el haberte formado en un equipo como el Real Madrid es adaptarte al medio inmediatamente. No puedo pedir tiempo. Lo que necesito es, afortunadamente tengo tiempo en esta pretemporada para hacer que nuestro equipo tome las coordenadas y las ideas que nosotros queremos desarrollar en el terreno de juego. Es un entrenador que a mí me gusta mucho, que además va a asumir un reto importante como es el de sentarse en el banquillo de Pumas. Además va a ser el único entrenador español de la Liga MX. Los últimos, bueno, comentabas antes que el último había sido Paco Gémez en Cruz Azul, pero es que posteriormente estuvo... Ahí estarán, ¿no? Sí, Paco y estarán en Pachuca. Vamos a ver qué tipo de proyecto va a manejar Michel allí y si realmente peleará por títulos, ¿no? Quiero también ver si tira de conocimiento de fútbol español o del europeo para traer jugadores desde allí, pero lo cierto es que en esta plantilla, que la estaba mirando antes, hay futbolistas bastante conocidos. Tenemos el caso de Arribas, que jugó en el Deportivo de La Coruña, a Felipe Mora también, que es conocido en el ámbito de Sudamérica y de México, pero seguramente el que más cartel tenga de todos es el paraguayo Juan Iturbe, que muchos le recordarán por su paso por el Oporto, la Roma, un currículum, bueno, también jugó en el River Plate, un currículum muy, muy grande. Sí, un jugador que jugó el Mundial Sub-20 de 2011, si no me falla la memoria, y en ese momento era comparado y era uno de los señalados como candidato a ser el nuevo Messi de turno. Luego es verdad que en su paso por Europa no estuvo del todo fino, pero es un jugador de una calidad totalmente contrastada. Y además Pumas es un equipo, es un grande de México, pero que está con la gloria un poquito oxidada. Su último título data de 2011 precisamente, con lo cual eso aumenta la presión. Es un poco la misma situación en la que estaba Cruz Azul cuando llegó Paco Gémez. Es un equipo que durante mucho tiempo había dejado de ser relevante en la lucha por los títulos y es algo con lo que Michel tendrá que empezar a lidiar a partir de ahora. Veremos cómo le va. Y entrando en terreno del Mundial Sub-20, a Estados Unidos se le vino un poco el mundo encima cuando cayó derrotada en la primera jornada contra Ucrania y se le complicaron un poco sus opciones de pasar de ronda, más bien de verlo peligrar. Pero bueno, ayer lunes salvaron los muebles ganando por 2-0 a Nigeria y ahora mismo el equipo de Ter Ramos depende de sí mismo. Si ganan a Qatar en la tercera fecha, se meten en octavos. Sí, una de las dudas que yo tenía en este grupo del Mundial Sub-20 era el rendimiento que pudiera ofrecer Qatar y parece que ha estado bastante por debajo de las expectativas. Eso va a facilitar mucho la tarea a Estados Unidos, que para mí no planteó el primer partido contra Ucrania de forma acertada. En aquel partido Ramos puso a Weah de delantero centro sin serlo y en el momento en el que el delantero del Rangers empezaba a sentirse incómodo, del Celtic, se iba a una banda, se iba a la otra, salía un poco de esa zona en la que estaba constreñido. Y había muchos momentos en los que Ucrania, con una defensa de tres centrales, no tenía ninguna oposición real atacante por parte de Estados Unidos. Y Pomykal, muchas veces por vergüenza torera, se ponía ahí para intentar incordiar un poco, pero para mí fue una derrota que se gestó desde el planteo del partido. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, la mejoría de Estados Unidos en el segundo partido contra Nigeria viene a raíz de esa entrada de Sebastián Soto en el once inicial como 9 puro, como delantero centro, que hizo que el equipo de Ter Ramos estuviera con mucho más acierto de cara a portería en cada acción de ataque que tenían, dando más sensación de peligro que la que tuvo contra Ucrania. Sí, y sobre todo con cada jugador en la posición en la que está más cómodo y en la que se puede limitar simplemente a hacer lo que tienen que hacer. Porque Pomykal, el pobre muchacho en el primer partido, se estaba dando una paliza a correr por todas las zonas del campo que no daba más abasto. De todas formas, donde se le ha visto coger a Estados Unidos es en defensa. En el primer partido fue Dest, luego Keita no me gustó nada. Yo creo que es la pieza más débil del 11 con diferencia. Y creo que Ter Ramos tiene mejores soluciones en el banquillo, con Matt Rial o Mackenzie. El único de la defensa que sí me ha convencido en los dos partidos es Gloucester, además del portero Scott. Yo creo que por ahí es por donde más puede sufrir Estados Unidos en unas eventuales eliminatorias si no mejora. Sí, tiene que mejorar bastante. A mí me sorprende mucho que Mackenzie no sea titular de una forma definitiva con Estados Unidos, porque es el jugador que tiene ya más experiencia. En Filadelfia prácticamente juega como un veterano al lado de Elliott, también con Trusty, pero es un jugador que ya tiene una carga de partidos considerable en el máximo nivel. Y es algo que Keita, por ejemplo, no tiene.
No, y además que Mackenzie en el último campeonato sub-20 de la CONCACAF fue titular durante todo el torneo y rindió a muchísimo nivel. A mí es algo que me sorprende el hecho de que él sea el suplente y que Keita le haya pasado en esos 11 iniciales. Y de todas formas, con los cambios que ha habido respecto al primer y el segundo partido, da la sensación de que todavía Tab Ramos está haciendo pruebas, pero me parece algo bastante arriesgado porque el grupo es lo suficientemente complicado como para tener ya tu 11 definido. Porque el nivel en un Mundial Sub-20 se ha elevado tanto en los últimos años que yo ya no lo considero un Mundial enfocado en el desarrollo del jugador, sino enfocado en la competición pura y dura. Y antes de pasar al consultorio, dame tu jugador clave de Estados Unidos hasta la fecha, el que más te haya gustado. Yo sin duda me quedo con Alex Méndez. Sí, te lo iba a decir, Pomical está al nivel al que se espera. Jugadores como Tolkien también, un trabajo un poquito más oscuro en el centro del campo. Pero Méndez sí me ha agradado mucho. Es un jugador que asume bastante bien la responsabilidad en el centro del campo, no le pesa nada y sobre todo tiene muy buen criterio a la hora de encontrar al mejor jugador, al mejor compañero en el centro del campo. Tiene una muy buena orientación y eso lo va a hacer un jugador muy importante a corto y medio plazo. Y para ir terminando ya, vamos con el consultorio. La primera pregunta llega de parte de David Guillén y dice que ¿por qué ninguna franquicia de la MLS le ha ofrecido su banquillo a Klinsmann, a Jürgen Klinsmann, después de dejar la selección? Pues yo creo que principalmente por todas las confrontaciones que tuvo cuando era seleccionador con la propia MLS. Si por algo se caracterizó la etapa de Klinsmann era porque él criticaba a los jugadores que decidían volver desde Europa a Estados Unidos, como el caso de Altidor o Bradley, por ejemplo, porque decían que eso lastraba mucho a la selección. Entonces fue un ataque constante contra la Major League Soccer y creo que por eso, y un poco también por decisión personal, porque él ahora está muy cómodo haciendo de comentarista para la televisión alemana, por eso no hemos vuelto a ver a Jürgen Klinsmann como entrenador en la MLS. Y luego nos pregunta Alberto Cristóbal qué pensamos de ese nuevo torneo que se va a crear entre la Liga MX y la MLS. Yo creo que es cargar aún más el calendario y meter con calzador partidos entre equipos de un país y otro cuando existe ya la Conca Champions y no le veo mucho sentido a priori y más viendo que los equipos que van lo hacen con invitación, además de que la ESPN ha dicho que posiblemente los que vayan sean los Galaxy, Real Salt Lake, Chicago Fire y Houston Dynamo. Esto me suena a revivir aquella Superliga que nunca llamó la atención. Para mí lo más importante es la seriedad con la que la propia organización plantea este torneo. Si empiezo a ver que es un torneo en el que hay más de 3 sustituciones por partido, como sucedía en la Superliga, automáticamente para mí deja de tener importancia como torneo oficial, porque al fin y al cabo metes los partidos en una dinámica pachanguera en el que lo más importante es meter jugadores para que todos estén medianamente frescos. Si consiguen darle una pátina de seriedad para que sea medianamente competitivo, puede ser muy interesante a medio y largo plazo. Si no, creo que está condenado a morir como murió la Superliga. El problema que veo yo es que los equipos que van no son precisamente los mejores, se llevan a esos que he comentado y yo de esos 4 quizás solo me habría llevado a LA Galaxy y a lo mejor a Houston. Luego, pues no sé, me hubiese decantado más por equipos de ciudades con población mexicana, aprovechando que se enfrentan las dos ligas, o por llevarme a los mejores. Me vienen a la cabeza ahora mismo los casos de Los Ángeles Fútbol Club, San José, Seattle, no sé. Sí, estaría bien también conocer cuáles han sido los criterios para invitar a estos equipos y no a otros. Si ha sido por voluntad de los equipos, que algunos no estaban interesados, si ha sido la propia competición, la televisión, tenemos que saber un poco cuál ha sido el criterio para esta primera selección de 8 equipos. Y la última viene de parte de Unai Valverde, que nos pregunta qué ha pasado con los equipos de la NASL, entre ellos el New York Cosmos, si están compitiendo o han desaparecido definitivamente. Bueno, Cosmos está ahora mismo compitiendo con el nombre de New York Cosmos B y está en la National Professional Soccer League, que es la primera liga amateur, creo que está la 4ª en el escalafón de Estados Unidos, y se espera que a partir de agosto empiece una nueva copa, que se va a llamar la Copa de los Fundadores, en la que ahí sí va a volver a entrar New York Cosmos con la primera denominación. Es otro torneo que está bajo el influjo de la NPSL, con lo cual va a tener un toque bastante amateur, va a haber equipos con cierto nombre, pero que ahora mismo están en momentos bastante bajos, como el propio Miami Fútbol Club, que también estuvo en la NASL, pero están ahí, por lo menos intentando resistir
hasta que llegue alguna nueva reestructuración del fútbol estadounidense en el que puedan volver a meterse en alguna liga más competitiva. Bueno, y ahora que hablamos de New York City, aprovecho también para decir que dentro de algunos programas tenemos previsto dedicarle buena parte del episodio a hablar de New York Cosmos, una especie de programa especial al que ya estamos intentando dar forma, ¿no? Sí, llegarán noticias dentro de poco. Estamos intentando tener invitados que nos ayuden para hablar un poquito de la historia de New York Cosmos. No creo que les guste que los vuelvas a llamar New York City como hace un rato, pero... No me he dado cuenta. Pero bueno, ahí vamos a intentar para mantener un poco viva la historia de Cosmos en su primera etapa, años 70 y 80, y en esta última en la que estuvieron también jugadores como Raúl o Marcos Sena. Pues a ver si lo sacamos pronto. Estaremos pendientes de cerrar esas cosillas que tenemos pendientes, creando un poco de hype, pero no será para el siguiente programa, desde luego. El próximo martes será diferente, pero seguro que también tendremos muchas cosas de las que hablar y que sean muy interesantes. Un abrazo, Agustín. Un abrazo, nos vemos la semana que viene. Recuerdo que estamos en Twitter, la cuenta del programa la encontráis como @se-llama-soccer, nuestros perfiles personales como @Jaime96Ojeda y @Agustín-Galán. Recordad también que para participar en el consultorio tenéis que escribirnos por Twitter con el hashtag consultorio SLS o dejando un comentario en nuestro perfil de iVoox. Gracias por escucharnos una semana más. Volvemos el próximo martes. Chao.